Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos todos. Adelante, diputado. Con el carácter como integrante de esta 64ª legislatura y con fundamento en lo establecido en los artículos 65, fracción primera, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción primera, 227, 228, 229 y 231 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, se pone a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Guerrero el siguiente proyecto de decreto, que se reforman y adicionan diversos artículos de la sección segunda de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y los artículos 171, 172, 173, 174, 175, del título 10º Municipio Libre, sección primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al tenor de lo siguiente. Con fundamento en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, me permite explicar de manera sucinta el propósito y el contenido de la presente iniciativa en virtud de que el texto completo se publicará en la Gaceta y en el Diario de los Debates. La iniciativa lleva como principal contexto el reconocimiento que en materia política y jurídica existe como una deuda histórica con los pueblos y comunidades originarias y el pueblo afrodescendiente del mundo. Y en nuestro Estado son los pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano y equiparables. Esas condiciones son motivo suficiente para que así lo hayan reconocido las Naciones Unidas, sobre todo en la última década. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del 2007, en donde afirman que todos los pueblos son parte de la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas. Además, sostiene que los pueblos indígenas deben de ser libres de toda forma de discriminación y reconoce los derechos que tienen y que no han podido ejercer, como la libre determinación que menciona en su artículo 3º. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación en virtud de que es un derecho que determina libremente su condición y persiguen libremente su desarrollo económico, social, político y cultural. Asimismo, el derecho a la consulta acorde a las realidades que se enfrentan en el siglo XXI en materia económica, cultural, ecológica, política y social y que se mencionan en la misma declaración en el artículo 19. La misma declaración contiene una serie de derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como pueblos distintos, como lo subraya la legislación y la jurisprudencia internacional. Es importante señalar que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los pueblos afrodescendientes son los instrumentos internacionales de derechos humanos más avanzados que existen sobre nuestros pueblos y comunidades originarias y del pueblo afromexicano, junto con los tratados y convenciones internacionales, los cuales constituyen el principal marco jurídico de protección para ser los sujetos de derecho público y no objetos de interés público. El Estado mexicano ha suscrito y ratificado diversos convenios internacionales, entre ellos el Convenio 169, en donde se reconoce el derecho a los pueblos indígenas y tribales a preservar sus formas de organización y sus culturas, así como el derecho a la consulta, recordando los términos de la Declaración de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación en todos sus tipos. En la exposición de motivos se invoca la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde reconoce los derechos de los pueblos como un aspecto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de las Américas. La libre determinación del derecho colectivo, la autonomía y autogobierno, la jurisdicción indígena, el votar y ser votados y la consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. A nivel nacional, diversos órganos jurisdiccionales han emitido varios criterios a favor de los pueblos originarios y del pueblo afromexicano. Entre estos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todas las relaciones de los derechos de los pueblos originarios y el pueblo afromexicano. Es importante mencionar que
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve por primera vez la controversia sobre la aplicación y la jurisdicción especial indígena. En la exposición de motivos se enlistan la declaración de Guadalajara, en donde se reunieron la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales electorales estatales e institutos electorales, y reconocieron los derechos y las garantías constitucionales, así como las establecidas en el Convenio 169 de la OIT. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual se encarga de la supervisión, la no violación y el respeto al derecho humano consagrado en el artículo 1 constitucional, y que ha emitido diversas recomendaciones, las cuales versan desde la implementación de iniciativas que salvaguardan el derecho de asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En la exposición de motivos se menciona que con fecha 30 de septiembre del 2024, en el Diario Oficial de la Federación, en su publicación vespertina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de haberse cumplido el proceso legislativo por parte del Honorable Congreso de la Unión, se publicó el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y en el transitorio quinto otorga el plazo de 180 días para realizar las adecuaciones normativas que aseguran las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como su reconocimiento como sujetos de derecho público. En nuestra exposición de motivos 12ª señalamos que con fecha 16 de octubre del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en el expediente sub-reg 2022.355-2024, en donde determinaron por unanimidad que reconocen la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades, así como el respeto a las decisiones de sus autoridades electas libremente por la comunidad, además de que se debe existir el principio de la más mínima intervención del Estado a través del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en virtud de que tiene una visión ajena a la identidad cultural de la población que reside en el municipio, por lo que no comparten una identidad cultural y por consiguiente carecen de un sentido de pertenencia basada en la compatibilidad de costumbres, valores, creencias y cosmovisión que conforman una identidad de pertenencia de las personas indígenas. Por lo anterior, la población indígena afromexicana y equiparables dentro de su autonomía y libre determinación deben realizar los ajustes a su sistema normativo sin la injerencia de cualquier entidad y autoridad ajena o exterior a la misma. En la iniciativa se planteó el apartado de considerandos, en donde se exponen los antecedentes de las reformas en relación a los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afromexicano. Se cita el Parlamento abierto y las consultas llevadas a cabo en el año 2019, la cual desembocó en una iniciativa ante el Congreso del Estado sin que haya sido aprobada. Sin embargo, el 30 de septiembre del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto donde se contemplan reformas, adiciones y derogaciones al artículo 2 constitucional federal sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano, y en donde retomaron un gran porcentaje de propuestas que fueron realizadas en el año 2019. En la iniciativa presentada a este Congreso del Estado de Guerrero, las cuales deben retomarse en nuestra Constitución local, tal como se propone hoy ante el Pleno de este Congreso. Asimismo, se precisan los artículos de nuestra Constitución local a reformar y adicionar, especialmente los artículos del 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que se refiere a la sección segunda de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y del título 10, Municipio Libre, sección primera, disposiciones generales correspondientes a los artículos 171, 172, 173, 174 y 176. Es necesario resaltar que el artículo 8 al 14 se reconocen a los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas del Estado de Guerrero el carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con una composición plurinacional sustentada en sus pueblos originarios, particularmente en los nahuas, nasabi, mepa, ñoncué, nomda y el pueblo afromexicano. Se reconoce a la Asamblea General Comunitaria como la figura máxima
institucional para la toma de decisiones de los pueblos y comunidades, la autoadscripción y la representación popular, el reconocimiento del pluralismo jurídico, los derechos de los pueblos y comunidades originarias y el pueblo afromexicano. En su apartado A se refiere a la jurisdicción indígena y el B se reconoce la jurisdicción del Estado a la educación de los pueblos y comunidades de acuerdo a los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las obligaciones del Estado, de los municipios y los órganos autónomos y su relación con los pueblos originarios y del pueblo afromexicano. En el artículo 14 es importante resaltar la propuesta del reconocimiento a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC, en virtud de que ha ejercido su jurisdicción comunitaria. Además, cuenta con el reconocimiento del Estado de Guerrero en nuestro país y a nivel internacional, y cuenta con su propio reglamento, el cual fue publicado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Asimismo, artículo 2 de nuestra Carta Magna, específicamente en el apartado A, fracción primera y segunda, reconoce y se garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y a la libre determinación, y en su fracción segunda se les reconoce y garantiza para que apliquen y desarrollen sus propios sistemas normativos y su jurisdicción indígena y afromexicana. Asimismo, protege y garantiza en el apartado D de la fracción: las entidades federativas y los municipios adoptarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión, la invisibilidad de las que sean objeto los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, diputado presidente.